Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga nuevamente. Bien, hago un poquitito de lugar aquí para poder acomodar mis apuntes. Abrimos nuestras Biblias, mis hermanos, en la carta de Tito, capítulo 2. Tiene que ver con lo que estuvimos compartiendo allí en la Convención de Juventud, pero quedó mucho en el tintero. O sea, no crean que voy a decir exactamente lo mismo que dije allá, sino que es como que hoy vamos a continuar lo que allá no pudimos terminar, ¿sí? Quiero decirles que para los que no estuvieron y les interesa escucharlo, toda la charla que pude dar allá, todo el estudio, quedó grabado. Entonces, cuando vuelva a Bahía Blanca, allí se va a subir a internet. Para el que no sabe, tenemos un canal en Bahía Blanca de internet en YouTube. Usted busca allí en la red social YouTube, IEPI Producciones, como el nombre de la iglesia, IEPI Producciones, y va a la sección allí de videos. Usted, si tiene su teléfono, pincha allí videos y van a aparecer en este momento más de 170 predicaciones. O sea que hay mucho material para que usted pueda escuchar predicaciones, no solo mías, sino de hermanos de nuestra iglesia, como el hermano Javier, que ustedes acá lo conocen, la hermana Viviana, que es la esposa de nuestro hermano Javier, otros hermanos de la iglesia también allí hay, y a veces invitados que tenemos. Bueno, allí están, en total son más de 170 predicaciones. Allí también va a subirse lo que hemos compartido el otro día. Y hoy voy a hacer, de lo que hablé el otro día, un breve resumen, pero es como que vamos a continuar. Entonces, lo que no pudimos compartir allá, lo vamos a compartir acá. Y los que no saben lo que compartimos allá, lo van a poder escuchar dentro de unos días, cuando el Señor me permita volver a mi ciudad, allí en Bahía Blanca. Bien, amén. Tito capítulo 2, versículo 11. El título del mensaje es La vida en la gracia. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Bien, Pablo le está diciendo aquí a Tito. Tito era un pastor joven que estaba destinado allí a una región, una isla, en realidad la isla de Creta, allí en el mar Mediterráneo. Allí había una iglesia, habían seguramente los hermanos, como se acostumbraba, se reunían en las casas, y él le manda allí esta carta, ¿no? Y en esta parte de la carta nos habla acerca de la gracia de Dios. En primer lugar, ¿qué es la gracia de Dios? Un breve resumen es decir, la gracia de Dios es el don que Dios nos da, que nosotros no merecemos, que Él lo comparte de su propia bondad, de su propia buena voluntad. Particularmente, la gracia se manifiesta de muchas maneras, y acá nos va a decir algunas maneras en las cuales se manifiesta la gracia. Es decir, ¿qué es la gracia? Es un regalo, es un don, no es algo que alguien se merezca, que Dios nos da simplemente de la buena voluntad de Dios. No lo merecemos, no lo podemos ganar, pero Dios nos da a nosotros. Bien, y dice aquí, la gracia de Dios, en primer lugar, se ha manifestado para salvación, es decir, al enviar a Jesucristo, y tenemos el acto mayor de la gracia. Es decir, ¿merecíamos nosotros que Jesucristo se hiciera hombre y viniera a salvarnos? No. ¿Hay algo que pudiéramos hacer nosotros para ganar nuestra salvación? No. Entonces Dios manifiesta su gracia, es decir, un regalo, un favor que nos hace, un acto de benevolencia que nosotros no merecemos, pero que Él lo hace para mostrar lo grandioso, lo majestuoso, lo benigno que es Él, ¿sí? Bien. Ahora, Él dice que esta gracia, este regalo, se ha manifestado, y está hablando de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Quién se manifestó? Jesucristo vino, se manifestó, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Ahora, ¿para qué lo hizo? Dice aquí, para salvación. Entonces, el primer propósito de la gracia es salvarnos.
Podríamos preguntarnos, ¿salvarnos de qué? En primer lugar, salvarnos del pecado, ¿cierto? Todos nacemos pecadores, somos pecadores, pero Él vino a salvarnos de nuestra condición, a ofrecernos perdón de nuestros pecados. No solamente a ofrecernos perdón, sino a cambiar nuestra naturaleza. No solo nacemos pecadores, sino que a la vez nos encanta el pecado. Tenemos una inclinación hacia el pecado. Nadie le enseña a un hijo a desobedecer, ¿verdad que no? Ninguna mamá le dice a su hijo, bueno hijo, ayer te di lecciones de qué es obediencia, hoy vamos a tomar lecciones de qué es desobediencia. No, eso lo traen solo. Usted le dice no haga esto y él hace eso que usted le dijo que no haga. ¿Por qué? Porque la tendencia natural siempre es hacia el pecado. Entonces, ¿cuál es nuestra condición? Es que somos pecadores. ¿Y cuáles son nuestros deseos, nuestra inclinación? Nos encanta el pecado, nos gusta el pecado. Así nacemos, hermanos. Por eso cuando la Biblia dice que nos salva del pecado, nos salva de nuestra condición. Ya no soy pecador, o siendo pecador, Él me declara inocente, me hace justo, y a la vez Él cambia mis gustos, mis deseos. Un cristiano, mis hermanos, es aquella persona que su corazón, su naturaleza interior ha sido cambiada, transformada. Ya no desea el pecado, desea la santidad. Cuando yo encuentro una persona que no desea la santidad, sino que le sigue gustando el pecado y ama el pecado y no quiere dejar el pecado, ¿sabe qué me dice a mí? Que todavía no ha recibido la gracia de Dios. Todavía no ha sido salvado. Un predicador de hace muchos años atrás, Spurgeon, decía: una oveja puede caer en el lodo, ¿verdad que sí? Pero solo un cerdito se revuelca en él. Ahí está clarita la naturaleza. Uno como oveja puede a veces ensuciarse, ¿verdad que sí? Lamentablemente sí. Nos podemos ensuciar y a veces nos ensuciamos. Pero un cristiano nunca ama el estar sucio, nunca ama la suciedad, siempre ama la limpieza, siempre ama la santidad. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza que busca la limpieza. Cuando hay, insisto, una persona que no busca la limpieza, que no busca la santidad, es porque no ha nacido de nuevo. Todavía no conoce al Señor. ¿Puede estar en una iglesia? Mire, las bancas están más tiempo que nosotros en la iglesia. Siempre uso el mismo ejemplo. Nosotros esta noche nos vamos a nuestra casa. ¿Qué hacen las bancas? Siguen acá, siguen de vigilia. Mañana hay culto aquí. Ellas van a estar todo el día aquí. El estar dentro del templo no hace necesariamente que seamos cristianos. Así como haber nacido en un garage no me hace un auto. ¿Sí? Yo puedo estar allí, pero no necesariamente soy eso. El cristiano es aquel que ha nacido de nuevo. En su corazón Jesucristo lo ha cambiado, lo ha transformado y le pone nuevos deseos, nuevas inclinaciones. Eso es un cristiano. Pero no solamente la gracia de Dios se ha manifestado para salvarnos. Entonces el primer propósito es salvarnos. Fíjese el versículo 12. La gracia de Dios se ha manifestado también para enseñarnos. Es decir, cuando yo llego al Evangelio, no solamente Cristo me salvó del pecado, del diablo, de la condenación eterna, podríamos nombrar muchas cosas. No solamente me salvó de eso, sino que también me quiere enseñar, me quiere educar, me quiere disciplinar, me quiere conducir, me quiere guiar. Y esto es algo que la iglesia debe no perder de vista. Mire, la iglesia no está cumpliendo su labor cuando solamente predica. ¿Es importante predicar? Claro que sí. La gracia de Dios se manifiesta para salvación. Le ofrece el Evangelio a toda criatura. Acá dice a todos los hombres. Pero una vez que yo fui salvado, una vez que yo fui alcanzado por el Evangelio, ¿qué más? Tengo que aprender. Tengo que ser educado, tengo que ser instruido en la verdad de la palabra de Dios. Mire lo que dice la Gran Comisión, Mateo 28, 19. ¿Qué dice? Ir pues y hacer discípulos. Lo primero, predicar el Evangelio. Es decir, si no predico el Evangelio, la gente no se salva. Amén. ¿Estamos de acuerdo ahí? Hay que predicar el Evangelio. Amén. Entonces, ir pues y predicar el Evangelio. Pero ¿qué más dice? Enseñándoles
todas las cosas que os he mandado. Es decir, cuando usted entró al camino del Evangelio, cuando usted conoció a Jesucristo, usted fue salvado. Pero ahora viene la segunda etapa. Usted tiene que ser enseñado, tiene que ser educado, tiene que usted ir comprendiendo la verdad de la palabra de Dios, tiene que comprometerse, por ejemplo, con lo que está haciendo esta iglesia. Yo, con toda humildad, quiero felicitar a mi pastor, si él me lo permite, porque se está leyendo la Biblia, porque se está practicando la lectura, porque estamos interesados en el estudio bíblico de la palabra. Esa es la fase 2. Yo ya fui salvado. ¿Qué hago, pastor, ahora? Mire, imagínese este caso. Viene alguien, yo me estoy ahogando en el medio del mar y viene allí un guardacosta, viene un buque y me dicen, toma, aquí tienes un salvavidas. Bueno, gracias, es la primera etapa, estoy salvado. ¿Y sabe qué hace el guardacosta? Se va. Y le digo, ¿qué hago aquí en el medio del mar? Bueno, me dice, rema, tiene 2 brazos. No, Dios no hace eso con nosotros. Dios nos salva, pero no solamente nos salva, nos enseña cómo debemos de vivir, nos enseña la supervivencia cristiana, nos enseña las herramientas que tenemos que utilizar en nuestra vida, en qué consiste el Evangelio, cómo tiene que ser mi hogar, mi familia, mi conducta, mi vocabulario, mi forma de pensar, qué cosas tengo que dejar, qué cosas tengo que ahora incorporar a mi vida, cómo tiene que ser mi matrimonio, mi noviazgo o pololeo, como le llamemos, cómo tratar con un enfermo, cómo tratar con mi vecina, que es difícil, yo me convertí pero mi esposa no, cómo debo tratarla en ese caso. La Biblia me enseña todo esto. Entonces, no es solamente yo fui salvado y después simplemente voy, hago los cultos, cantamos, oramos y se terminó la cosa. No. La Escritura dice, enseñándonos. La gracia de Dios nos enseña, por eso es importante que la iglesia se involucre no solamente en la predicación del Evangelio, que es la primera parte, sino en la enseñanza de la sana doctrina, como decía mi hermana Nicole recién. Las sanas enseñanzas. ¿Qué es una sana enseñanza? Es una enseñanza que es transparente, donde no hay cosas ocultas, donde podemos hablar, donde podemos dialogar, donde lleva a la sanidad mental, física, espiritual, donde tenemos libertad de compartir en comunión los unos con los otros, mis hermanos, donde la enseñanza hace que yo me eleve como persona, sea mejor cristiano, mejor ciudadano, mejor marido, mejor hijo, mejor padre, mejor hermano en la iglesia, mejor trabajador, donde allí estoy en la pega, en el trabajo. Eso es una sana enseñanza, eso es la sana doctrina. La sana doctrina no es como dicen algunos, en el caso de la mujer, la falda bien larga. Eso no es sana doctrina, eso es una costumbre. La sana doctrina no es qué mujer o qué hermana tiene el pelo más largo, eso es una costumbre. La sana doctrina no tiene nada que ver con eso. La sana doctrina no es que los hombres tengamos que usar corbata y terno todo el día hasta para ir a bañarnos a la playa, al mar o al río. No, eso sería ridículo. Absurdo. La sana doctrina es la enseñanza que me lleva a ser mejor persona, mejor ciudadano, mejor cristiano, mejor pastor, mejor hijo, mejor padre, mejor esposo. La sana doctrina, si yo realmente la estoy aprendiendo, mi esposa tiene que decir, mi marido está cambiando, gloria a Dios. Eso es la sana doctrina. Tiene que ver con la conducta, con el carácter, con la vida que yo llevo. No si tengo el pelo un poco más largo, más corto. En el caso del pelo yo estoy frito, estoy sonado, ¿cierto? No hay nada que hacerle ya. Un milagro de Dios nada más. Pero bueno, mi pastor por ahí puede un poquito más festejar que yo. No mucho, pero un poquito más. Claro, gloria a Dios. Claro, entonces no confundamos, la sana doctrina no se trata de cuán larga es la falda y de qué color es la corbata o el terno. Eso no es la sana doctrina. La sana doctrina tiene que ver con nuestra vida, nuestro carácter. ¿Qué clase de personas y de cristianos somos? Eso es la sana doctrina, mis hermanos. Entonces, la gracia de Dios en primer lugar me salva, en segundo lugar me enseña. Ahora, ¿qué me enseña? Dice allí, renunciando a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Ser irrespetuoso, irreverente con las cosas del Señor. Eso hay que dejarlo. Yo antes no tomaba en cuenta a Dios para nada. Me levantaba en la mañana, hacía mi vida, me iba al trabajo, me iba a la escuela, hacía mi vida, la manejaba a mi gusto. Ahora no. Señor, te encomiendo mi vida en tus manos. Lo tomo en cuenta, Dios. Soy reverente, soy respetuoso. Estoy consciente que Él está presente.
Amén. Entonces, ¿qué me enseña? Renunciando a la impiedad, todo lo que a Dios le desagrada, todo lo que a Dios le cae mal, yo lo tengo que ir dejando, renuncio, no quiero saber. Cuando usted renuncia al trabajo no va a cada rato a tomar mate allá, ¿cierto? Bueno, digo mate yo porque vengo a Argentina. Usted no va a tomar la oncecita al lugar donde renunció, ¿cierto? Si renunció es porque no va más. La Biblia me dice, renuncia al pecado, renuncia a la maldad, renuncia a la irreverencia, a la falta de temor, renuncia a esas cosas, no te vayas más allá porque renunciaste, no estás más allí, no tienes más nada que ver con eso. ¿Pero qué dice? Renunciando a la impiedad y ¿a qué más? A los deseos. La impiedad tiene que ver con cosas que yo hago, lo otro tiene que ser con cosas que deseo. Mira, yo no hice tal cosa, pero ¿cómo lo deseo en mi corazón? ¿Ah? ¿Cierto? A veces los deseos son pecaminosos. Yo no lo hice, pastor. Ay, pero cómo lo deseaba en mi corazón. Cómo lo anhelaba. Y eso es infracción del 10º mandamiento. No codiciarás. En aquellos tiempos el buey de tu prójimo. Hoy sería el auto de tu prójimo. No lo codicie. Si el Señor le permitió tenerlo, que lo tenga nomás. Que Dios lo bendiga. Y yo ando en el mío que lo ando empujando. Bueno. Dios dirá cuando me dará una cosita mejor, ¿cierto? Ya está. Fíjese lo que dice, renunciando a los deseos mundanos. Juan lo diría de esta manera, los deseos mundanos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Nada de eso conmigo, conforme con lo que el Señor me ha dado, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Entonces dejo aquello, eso es lo negativo, es lo que hay que dejar, lo que hay que tirar. La gracia de Dios me enseña eso. ¿Pero qué dice? Vivamos. Acá viene lo positivo. Es decir, pastor, yo dejo todo eso y ¿qué hago ahora? ¿Me quedo cruzado de brazos? No. La gracia de Dios me enseña qué es lo que tengo que adoptar para mi vida. Viviendo. Sobria. Eso significa de una manera equilibrada. Eso significa tener dominio propio. No andar como un ebrio. Es lo contrario de sobrio, ¿cierto? Sobrio, ebrio. Sobrio, es decir, una persona equilibrada. No una persona que apenas le dicen algo y ya es... Uy, Dios mío, encendieron la mecha y quedó el desparramo. La hermana polvorita. No, tranquilo, dominio propio. Hay muchas cosas que nos provocan en la vida, en el trabajo, en la calle, en la iglesia. Pero hay que aprender, la gracia de Dios me enseña a controlar mi carácter. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, carácter como el de Cristo. Amén. Sobria, ¿qué más? Justa, es decir, en mi trato con los demás, en mi relación con los demás, ¿cómo voy a darles un trato justo? Mi hermano se merece respeto, lo voy a respetar. Dijo el Señor, lo que otros quieren que hagan contigo, hazle a ellos tú primero, ¿sí o no? Amén. Algunos dicen, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan, eso es egoísmo. ¿Sabe por qué no le robo el auto a mi vecino? No quiero que me vaya a robar el mío. No, ¿se da cuenta? No le hagas a otro lo que no quieres que te haga, eso es egoísmo. El Señor lo dijo de otra manera. Lo que quieres que otros te hagan, hazle tú a ellos primero. ¿Qué quiere usted de sus hermanos? Quiero que me llamen, pastor, que se preocupen por mí. Llámelo y preocúpese por él. ¿Eso quiere recibir? Bueno, siembre eso, perdón. ¿Se da cuenta que el Señor lo puso al revés? ¿Qué quiere que los demás hagan por usted? Y quiero que me visiten. Bueno, visítelo. Quiero que sean amistosos conmigo. Sea amistoso con ellos. ¿Se da cuenta que el Señor lo puso en otros términos? Lo que quieres que otros te hagan, hazle tú a ellos primero, gánales de mano. Sobria, justa, es decir, de una manera respetando a los hermanos. ¿Y qué más dice? Piadosamente, es decir, en el temor de Dios. Haciendo todas las cosas en el temor de Dios. Pero ¿qué más dice? El tercer propósito de la gracia, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, Dios me ha salvado, Dios me está enseñando, la gracia me ha salvado de Dios, la gracia me está enseñando, me quiere educar, pero la gracia de Dios también me da esperanza. Dice, estoy aguardando la esperanza. ¿Cuál es esta esperanza? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar siempre, mis hermanos, mientras trabajamos,
con un ojo en el horizonte. Ya viene el Señor, ya viene el esposo, salido a recibirle. Pero mientras tanto, ¿qué? Hay que estar trabajando, no hay que estar durmiendo. No hay que estar desapercibidos, no. La espera del Señor, mis hermanos, siempre es en actividad. Pablo le reclamó esto a los hermanos de Tesalónica. Los hermanos de Tesalónica se cruzaron, dijeron, Cristo viene, no hagamos nada porque Cristo viene. Si Cristo viene tan pronto, no hagamos nada. Pablo dijo, el que no trabaja, no coma. ¿Por qué? Porque tanto Cristo viene, se dedicaron a la vagancia. No hacían nada, se la pasaban de casa en casa con nada productivo. Pablo dice, no, si no están trabajando, que no coman. ¿Por qué? Porque la espera del Señor se hace trabajando. Mientras estoy trabajando, tengo mi vista en el horizonte. Ya viene el esposo. Siempre estoy con la palabra de Dios a mano. Siempre estoy sirviendo al Señor. Dice el Señor, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le halle trabajando, le halle sirviendo, le halle dando el alimento a los demás criados a su tiempo. Es decir, lo halle en la faena. No podemos, mis hermanos, ejercitar el don de calientabancos. ¿Quién tiene el don de calientabancos en esta iglesia? Nadie, ¿verdad? ¿Existe ese don? No está, ¿verdad? Entonces no lo ejercitemos. No está el don de calientabancos. Por lo tanto, ¿usted está esperando al Señor, sí o no? Pero la espera tiene que ser activa. Haciendo la voluntad del Señor, que no lo halle durmiendo, que no lo halle descansando entre medio de las bancas allí. No. Pastor, acá estamos para servir. Hermanas Dorca, acá estamos para servir. Siempre la espera es activa, aguardando la esperanza bienaventurada, gloriosa. No le tenga miedo a la venida del Señor. Hay gente que mete miedo con la venida del Señor. La venida del Señor no es para tener miedo, salvo que usted sea un impío. Si es impío, tenga miedo. Yo como creyente, para mí es una esperanza maravillosa, preciosa. El libro de Apocalipsis, la frutilla del postre de la Biblia, ¿sabe cómo se cierra? El Espíritu. ¿De qué Espíritu está hablando? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la esposa, ¿quién es la esposa? Fíjese, el Espíritu Santo y la esposa dicen exactamente lo mismo. Ven, Señor Jesús. ¿Usted es la esposa del Señor, la prometida? ¿Qué dice en su alma a través del Espíritu? Ven, Señor Jesús. El creyente no le tiene miedo a la segunda venida, no le tiene miedo al regreso del Señor, lo anhela, está en expectante, ora, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, amén, ven Señor Jesús. Este mundo necesita a Cristo. Mis hermanos, el verdadero creyente, el que ha recibido la gracia de Dios, anhela la venida del Señor. Fíjese como Pablo dice, la esperanza ¿cómo? Bienaventurada, es decir, dichosa, feliz, grandiosa, maravillosa, sublime. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Entonces, no hay miedo a la segunda venida. Por muchos años se preguntaban las iglesias, en cualquier culto allí, si Cristo viniera esta noche, ¿te irías con Él? Amén, digo yo. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios me ha salvado, porque la gracia de Dios me está educando y porque la gracia de Dios me está preparando para el encuentro con mi Señor Jesucristo. Y anhelo en mi alma, anhelo en mi corazón. Esto es lo que la gracia de Dios nos enseña. Amén, no tenga miedo a la venida del Señor, ame la venida del Señor, desee la venida del Señor. Solo los impíos no quieren que Él reine, solo los impíos no quieren que Él vuelva, solo los impíos tienen ese pensamiento. Y la manifestación, pues está hablando de la segunda venida, glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, versículo 14, ¿quién se dio a sí mismo? Jesucristo, por nosotros, Él se dio a sí mismo, se ofreció voluntariamente, ¿para qué? Para redimirnos, comprarnos. Redimir es comprar, pagar un precio. Ese precio fue su propia sangre. Amén, gloria al Señor. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de qué? Es decir, estábamos en la maldad, en la iniquidad, en la perversidad. Él nos compró de allí, nos sacó de allí. Como cuando usted va al mercado allí, a la Vega Techada o a donde sea, y usted compra algo. Cuando usted compra algo, lo deja allí.
No, se lo lleva para su casa. El Señor nos compró, ¿para qué? Para llevarnos para su casa. Mientras tanto nos está perfeccionando, nos está educando, nos está enseñando. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque nos viene a buscar, viene otra vez, gloria al Señor, para redimirnos de toda iniquidad. ¿Y qué más? Y purificar, ¿ves lo que está haciendo? Lo está purificando, perfeccionando, lo está mejorando. Para sí mismo, un pueblo propio, de su propiedad. ¿Celoso de qué? Sabemos lo que son los celos, ¿verdad? Ay, cuando hay una persona celosa, no te deja tranquilo, ¿verdad que no? ¿Quién mandó ese mensaje? ¿Me muestras el celular? ¿Con quién estabas chateando? ¡Ay, Dios mío, Señor amado! ¿Con quién te encontraste en el trabajo? ¿Con quién te cruzaste en la calle? ¡Ay, Dios mío! Señor amado, acá dice que tenemos que ser celosos. ¿Pero de qué? Pastor, no se le ocurra hacer eso ahí. Déjeme el aseo a mí. ¿Se da cuenta lo que es ser celoso? Se terminaron, amén. Aleluya. El celoso es obsesivo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Ha conocido persona celosa? ¿Hombre o mujer? Bueno, ¿cómo es? Obsesivo. Es mío, es de mi propiedad. Que nadie me lo toque, que nadie me la mire, que nadie le dé la mano. No, es mío. Acá dice que tenemos que ser celosos ¿de qué? ¿De mi cónyuge? ¿De qué? Pastor, esa buena obra es mía. Déjeme a mí hacer el aseo de la limpieza esta semana. No me lo saque nadie. Que la hermana, por favor, ni se moleste en venir. Es mía. Esa obra es mía. ¿Está hablando el Señor? Aleluya. Podemos tocar el aseo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra buena obra podemos tocar? Hay tanta buena obra. Hay que ir a ver a alguien al hospital. Bueno, pero si el pastor es pastor, que vaya él. ¡Ay, celoso de buena obra! Pastor, ni se moleste, yo voy. Pastora, ni se moleste, cuente conmigo. Hay que pelar 2 bolsas de cebolla. Pastora, ni llore, yo las pelo. Yo lloro con esa cebolla. Deje el llanto de lado, secas las lágrimas, como dice la canción. ¿Dice eso o no dice eso su Biblia? ¿O esta es otra versión? ¿Dice eso su Biblia? Acá dice que Él quiere, mientras tanto, que Él no nos viene a buscar, aunque nos está preparando para eso, nos está purificando para eso. ¿Qué dice aquí? ¿Celoso de qué? Esa obra es mía. Dígale al que está al lado, no me quiten mis obras. Esa obra es mía, ¿eh? Ni se te ocurra venir a limpiar esta semana porque limpio yo. Celoso de buenas obras, dice acá. Obsesivo. Eso es mío. Yo vine esta semana, le conté hoy a lo que vengo esta semana. Amén, venimos a predicar. No, el Señor me llamó a predicar. Señor, esa obra es mía. Ahí está, ahí vamos a estar predicando la palabra. ¿Cuántos kilómetros? No importa, ahí vamos a estar con la ayuda del Señor. No interesa. Celoso de buenas obras. A la obra que el Señor te llamó tienes que estar dispuesto. Fíjese allí. Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Versículo 15. Léalo usted, por favor, porque yo no me animo. Léalo fuerte. A ver, versículo 15. ¡Apa! Esto habla y exhorta ahí. Mire, hablar es esto. Hermanos, Dios quiere que seamos muy interesados en su obra. Exhortar. Hermanos, por favor, la palabra del Señor nos dice. Reprende. Ya, hermano, córtela de estar flojeando en su casa y venga a limpiar el templo. ¿Se da cuenta? Habla, exhorta, reprende. ¿Cómo quiere que le hable el Señor? ¿Con hablar es suficiente? Bueno, entonces usted es de los que con exhortarle es suficiente. O hay que reprenderlos, hermanos. Señor. Aquí la palabra de Dios dice, esto, habla, exhorta y reprende. Bueno, cada uno sabrá, ¿no? Hay gente que con hablar le entiende. Y otros no. ¿Con qué dice? Con toda autoridad, es decir, yo te mando, la palabra de Dios lo manda, punto. No, pero ¿qué se piensa el pastor? No es el pastor, Dios lo manda, acá está escrito. Y nadie te menosprecie. No, pero ¿qué? El pastor de Argentina me va a enseñar a mí. Nadie te menosprecie. Porque esto es palabra de Dios. Veamos ahora capítulo 3.
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Es decir, el cristiano, el creyente, tiene una relación en este mundo. No está aislado, mis hermanos. No está aislado. El creyente está inserto en medio de la sociedad. ¿Qué dice aquí? ¿Sabe primero quién era el gobernante de turno cuando Pablo escribe esto? ¿Sabe quién era el gobernante? Nerón. Gran persona, ¿no? Un loco de aquello. Incendió Roma, le echó la culpa a los cristianos. Uno de los más grandes asesinos y perseguidores del cristianismo, Nerón. Pablo dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Que el gobernante de turno sea un desastre no significa que yo no me deba sujetar. Amén. Señor. Porque el Señor lo llamará a cuenta. Pero no deben ser los cristianos los que golpean gobiernos. No. Acá dice, y era Nerón. Era Nerón. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Obviamente que el cristiano va a obedecer en aquello que no contradiga la Biblia, desde luego. Porque es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Cuando el gobierno o el gobernante me pide algo contrario a la palabra, como por ejemplo, no prediquen, ley mordaza. No, señores, vamos a predicar, porque Dios nos manda a predicar. En ese caso, Dios autoriza la desobediencia. Cuando la orden del gobernante es contraria abiertamente a la palabra. Mientras no sea contraria a la palabra, nos puede gustar, no gustar, pero acá dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hay que ir a pintar una escuela y llaman a los padres de los alumnos. Y bueno, va a haber que hacer el empeño y dar una manito ahí, ¿o no? Amén. Claro, toda buena obra, a lo malo no. Pero si la obra es buena y beneficia y puedo hacerlo, amén, hay que estar allí. Pablo en la carta a los Gálatas va a decir, haced bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Con mayor razón, pero comienza por hacer bien a todos. Es decir, toda buena obra que haya que hacer, que beneficie a la sociedad, a la comunidad, porque de esto está hablando aquí. Fíjese que la gracia de Dios no es solamente para vivir dentro de la iglesia, la gracia de Dios es para vivir en este mundo. No puedo tener un estilo de vida dentro de la iglesia y otro estilo distinto afuera. No, eso es hipocresía, eso es fariseísmo. Amén. Entonces la gracia de Dios me enseña que no solamente la vida dentro de estas cuatro paredes es la vida cristiana. En mi hogar tiene que haber una vida cristiana. En mi trabajo tiene que haber una vida cristiana. En donde yo vaya tiene que haber el reflejo de la transformación que Jesucristo ha hecho en mi corazón. ¿Qué más dice? Versículo 2. Que a nadie difamen. O sea, no hablen mal de los demás. ¿Quién nunca habló mal de los demás? Levante la mano. Arrepiéntase si la levanta. ¿Sí? Antes que alguien levante la mano, le digo, arrepiéntese el que la levanta. ¿Por qué? Porque el libro de Eclesiastés dice, nunca prestes oído, lo estoy parafraseando, cuando tu siervo habla mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú muchas veces dijiste mal de otros. En algún momento de nuestra existencia hemos dicho algo de más, ¿sí o no? Bueno, entonces tampoco nos tomemos tan a pecho cuando alguien dice algo mal de nosotros. Bueno, sepamos también que a todos se nos va a veces la sin hueso un poquito de lugar. Bien, Santiago va a decir, hombre perfecto es aquel que puede dominar su lengua. Bueno, me falta un poquito de perfección. Santiago, ¿qué quieres que le haga? Pero estoy en proceso, la gracia de Dios me enseña. Me está perfeccionando, me está enseñando y yo me debo dejar de enseñar también. Amén. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Nada de andar peleando con la vecina, no. Nada, tranquilo. El cristiano es un pacificador, tranquilo, pone paño frío a la situación. La respuesta blanda aplaca la ira. Esto está, respuesta blanda, amigable, amorosa, es mucho mejor y ya la fiera se calma con la música. Amén, ya está. A buen entendedor, pocas palabras. Que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre. Mansedumbre estaba dentro de los frutos del Espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces la gracia de Dios, fíjese repasando, me salva. Pero no termina ahí, la gracia de Dios me educa.
lo que hay que dejar y lo que hay que tomar como nuevo. La gracia de Dios me está perfeccionando para el día de la glorificación, para el día en que Jesucristo venga. Y me está enseñando cómo debo relacionarme con las autoridades, cómo debo relacionarme con el mundo en general. Versículo 3. Porque nosotros también éramos, dígale que está al lado, yo era. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ahora? No, ya no. Porque nosotros éramos, tiempo pasado, éramos. En otro tiempo, ¿qué éramos? Léalo usted porque en mi versión dice una palabra media que no me gusta a mí. ¿Qué era? Diga, yo era insensato. Acá dice eso. O sea, yo era insensato. O sea, puede gustarme o no gustarme, pero la Biblia dice que mi forma y mi estilo de vivir, mi manera de pensar era como un tonto. Eso dice la Biblia de mí. No sé de usted, no me quiero meter en su problema, pero de mí dice que yo era un tonto, pensaba como tonto. Así, yo era insensato, sin sabiduría, eso quiere decir. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Qué más éramos? Es decir, no le hago caso a nadie. Yo me mando, yo soy grande y me mando solo. Si no trabajo, no como, decía el otro. Bien. Rebelde. ¿Qué más? ¿Qué es una persona extraviada? No sabe ni dónde está parado. ¿Yo sabe qué me di cuenta cuando cumplí 30 años? Qué insensato que era a los 20. Eso aprendí. Porque a los 20, yo qué clara que la tenía mi pastor. Yo era 20 años. ¿Sabes qué? Mis padres no sabían nada, el pastor no sabía nada, nadie sabía nada. Yo sí que la tenía clara. Cuando cumplí 30 dije, qué idiota era yo a los 20. Cuando cumplí 40 dije, era medio menso yo a los 30, ya algo había aprendido. Algo había aprendido. Bueno, ya era hora, ¿no? 45. Ahora en estos días me tocan los 46. Así que vuelvo rapidito a casa porque ya me dijeron, el 30 tenés que estar en casa. Así que ahí vienen los 46, ahora el 30 de enero, gracias al Señor. Pero cuando llegué a los 45, que es lo que tengo en este momento, dije, era un poquito menso yo a los 40. Bueno, y espero seguir madurando y creciendo, ¿cierto? Amén, amén, amén. Bien, que se nos vaya saliendo todo eso. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos va perfeccionando, purificando, preparando para el día glorioso. Amén. Dejémonos enseñar por la gracia de Dios. Éramos rebeldes, extraviados, esclavos de vicios, concupiscencias, vicios, malos deseos y deleites diversos, viviendo ¿en qué? En malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es decir, yo le decía a mi vecino, yo a usted no lo soporto, y él me decía, y yo a vos tampoco, me decía. Claro, aborreciéndonos y aborrecibles, si no éramos mejor que el otro vecino. ¿Sí? Yo tenía un vecino cuando era chico que nos cascoteábamos el rancho uno con otro. Éramos niños, ¿cierto? Pero iba un piedrazo para arriba del techo de él y al rato, ¡pah!, arriba del nuestro. Ahí está el César ese. Hoy él es cristiano y yo también. Es verdad, esto es verdad, no es broma. Estos días estuve en la casa de él y nos acordábamos de la fechoría que hacíamos. Claro, éramos niños, teníamos 10 años, 9 años, pero nos teníamos rabia. Y al rato, ¡plá!, un piedrazo arriba del techo de él. Y estábamos nosotros en casa, ¡plá!, otro, el César Dios mío. Bien, claro, éramos aborrecibles y nos aborrecíamos mutuamente. Bien, bueno, eso era cosa de niños, ¿cierto? Unos a otros. Versículo 4. Pero cuando ¿qué? Se manifestó, es decir, cuando vino Jesucristo. Fíjese que el versículo 11 dijo, porque la gracia de Dios se ha manifestado. El versículo 4 acá dice, pero cuando se manifestó, porque está hablando de cuando Jesucristo vino a nuestro corazón. Él es la gracia de Dios personificada. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, versículo 5, ¿qué hizo? Nos salvó. Otra vez volvió al principio, ¿se da cuenta? La gracia de Dios se manifestó para salvarnos. Nos salvó, versículo 5. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Por eso es gracia.
Porque la gracia no es por obra. Y si es por obra, no es por gracia. Efesios 2:8, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie... Acá la obra no interviene. Para la salvación la obra no interviene. La obra nuestra que hacemos hoy, un pueblo propio celoso de buenas obras, eso es cuando ya somos salvados. Ahí Dios quiere que obremos. Pero no para ser salvos, sino como respuesta de gratitud a la salvación que Él nos regaló. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, nada más, porque Él me ama. Simplemente porque me ama, porque le ama a usted. Ahora, ¿cómo lo hizo? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Vino la palabra de Dios y esa palabra de Dios me lavó. Y vino el Espíritu Santo, usó esa palabra y me transformó. Es el nuevo nacimiento que nos dice ahí en Juan 3. Porque tenemos que nacer del agua y del Espíritu. El agua representa la palabra de Dios así. Acá nos dice, por el lavamiento de la regeneración, es decir, la palabra de Dios, y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios y produce en nosotros una nueva vida. Por eso es importante predicar la palabra para que la gente se salve. Y una vez salvado es necesario enseñarles la palabra para que sean perfeccionados, capacitados, transformados cada día, preparándolos para la venida del Señor. La iglesia tiene que hacer este trabajo. Cada uno de nosotros tenemos que dejarnos enseñar, hermanos. Recién está empezando el año. ¿Qué fecha es hoy? ¿Número de día? 21. 21 días del año 2019, mis hermanos. Comprométase con la palabra, a leerla en su casa. Cuando se hagan estudio bíblico, pregúntele al pastor, ¿cuándo hay estudio bíblico? ¿Puedo incorporarme? ¿Va a haber discipulado? Amén, porque tenemos que perfeccionarnos. No sea navegando en el medio del océano con un salvavidas nada más y remando sin saber para dónde ir. La gracia de Dios lo salva, pero también la gracia lo educa, lo capacita, le enseña, lo conduce, lo guía, no lo deja solo a la deriva. No es que Dios lo salvó y le dice, bueno, ahora arréglatelas tú solo. No es así. No es así. Versículo 6. Hablando del Espíritu Santo, es lo último que dijo, y por la renovación del Espíritu Santo, versículo 6, el cual derramó, es decir, el Espíritu Santo en nosotros, ¿cuánto? Dígale a su hermano, Dios derramó sobre mí abundantemente su Espíritu. Nunca crea cuando alguien le diga, no, es que usted recibió un poquito nada más del Espíritu. Nunca crea, porque la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que cuando yo recibí al Señor, Dios derramó en mí ¿cuánto? Abundantemente su Espíritu. De eso está hablando, del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? No crea. Cuando alguien dice, no, bueno, pero es que usted, porque no tiene, por ejemplo, el don de lengua, usted no ha recibido mucho del Espíritu. Falso totalmente. No confundamos el don con el Espíritu Santo. Los dones Él los da como Él quiere. A algunos de lengua, a otro de enseñanza, a otro de servicio, a otro de aquello, a otro de lo otro. Eso Él lo reparte como Él quiere. Pero el Espíritu Santo Él lo derramó en cada creyente abundantemente. Eso enseña la Biblia. Gloria al Señor. Después el don que nos da para que le sirvamos es otro tema. Pero Él derramó su Espíritu en nosotros abundantemente, dice. Por Jesucristo nuestro Salvador, versículo 7. Para que justificados, es decir, declarados justos, por su gracia, viniésemos a ser herederos de Dios. Cuando usted hereda, por ejemplo, a su padre, ¿qué recibe de su padre? ¿Cuántos bienes? Todo lo que tenga. La Biblia dice que usted no solamente fue salvado, está siendo educado y está siendo perfeccionado, sino que usted también viene a ser heredero ¿de quién? De Dios. ¿Sí? De Dios. ¿Y cuánto va a recibir de Dios? Todo cuanto Él tenga. Él ha preparado una ciudad, una mansión, un reino eterno, ha preparado cielos nuevos, tierra nueva. Hermanos, somos herederos de Dios. Somos herederos de todo lo que nuestro Padre Celestial tiene para entregarnos.
Amén. Mire cuánta riqueza espiritual, cuánta bendición. Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Alguno puede dudar, ¿será cierto esto, pastor? ¿Qué dice el versículo 8? Palabra fiel es esta. Claro, porque cuando nos dicen semejantes cosas, ¿cómo yo voy a ser heredero de Dios? ¿Qué dice Pablo? Palabra fiel, ¿la podemos creer? Amén. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Amén, gloria al Señor. Para que los que creen en Dios, ¿hay alguien que crea en Dios aquí? Amén. ¿Procuren qué? Amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Volvemos otra vez al principio. ¿Para qué? Para que nos ocupemos en buenas obras. Tanto Dios tiene para nosotros. ¿Le podremos servir aquí temporariamente? Un ratito de tiempo. ¿Cuánto es nuestra vida aquí? Somos como neblina, dice el Salmo 90. En la mañana florece, en la tarde se seca y la noche no está más. Así pasó nuestra vida. En esta neblina, en este día que estamos viendo, ¿le podremos servir con gratitud, con generosidad, con esmero? Siendo celoso de la buena obra. Esa buena obra es para mí, no se la den a nadie, yo la quiero hacer. Me desespero por eso, la quiero solo para mí. ¿Por qué? Porque soy celoso de buenas obras. Dios está preparando un pueblo así, quiere esa clase de pueblo. Procuren ocuparse en buenas obras. Entonces, fíjese lo que es la vida de la gracia, ¿no? Estas cosas, ¿qué? Y amén. No, es que el pastor nos quiere usar, dice alguno. No, la Biblia dice estas cosas son buenas y útiles. Es bueno que usted le sirva al Señor. Es bueno que lo haga para Dios, como para el Señor y no para los hombres. Es bueno, hermano, es bueno estar dispuesto, es bueno ofrecerse para el servicio, es bueno trabajar en la obra del Señor, es bueno perfeccionarse y capacitarse, porque ese es el propósito de la gracia. Primero, salvarnos. Segundo, educarnos o enseñarnos. Tercero, nos va perfeccionando para el día de la gloria, para el día en que el Señor venga. Ya terminamos. ¿Qué cosas no tengo que hacer? Sí. Evita las cuestiones necias, no ande discutiendo. Genealogía y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son... No tiene sentido. Andar discutiendo cosas, no, porque a mí me... La Biblia es clara, mis hermanos. Las cuestiones de la ley no hay que andarla discutiendo. ¿Qué decir del Antiguo Testamento? No, porque acá hay un texto que dice, no, porque acá hay una coma, que déjelo tranquilo. El Evangelio es clarito y sencillo, déjelo tranquilo. Pero evita esas cuestiones. Al hombre que cause divisiones después de una otra amonestación, déjalo de lado. Mira, quiere andar discutiendo todo el día, déjalo que discute. No, pero que a mí no me parece, pastor, que se están abusando de mí, no, que me están pidiendo. Déjelo. Ya le habló una, 2 veces. Déjelo, que haga lo que quiera. Se está perdiendo la vida en la gracia. Se está perdiendo estas cosas realmente preciosas y maravillosas. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se inventó un evangelio propio. No es así. Lo pervirtió. Él se pervirtió. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. Y está condenado. Es decir, por su propia opinión. Cuando dice, yo opino, Dios dice, se condenó por su propia opinión, porque su opinión es mala. El Evangelio, mis hermanos, acá termino, no se trata de mi opinión, se trata de lo que Dios dice. Y eso es lo que tenemos que seguir. Mis hermanos, agradezco al Señor esta oportunidad que hemos tenido y yo los animo en el nombre del Señor a comprometerse con estas cosas, a crecer en la gracia. Dios nos ha dado todos los elementos y todas las cosas a nuestra disposición. Estará en nosotros tomarlas, estará en nosotros aceptarlas, estará en nosotros aceptar este desafío, tener escuela dominical aquí para nuestros niños, para que aprendan, para que se eduquen, para que ellos de chiquitos vayan conociendo esta vida en la gracia, para nosotros que somos adultos, amar la buena obra. Dios la ha preparado, no el pastor, Dios la ha preparado. Esta buena obra que estoy haciendo de predicación es para mí. Señor, no quiero que se la des a otro más. Yo estoy dispuesto. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí. Envíame a mí. Yo la quiero hacer, Señor. Así debe ser el cristiano, mis hermanos. Oramos al Señor, nos colocamos en pie. Le damos gracias a nuestro Dios por